Lo que nos interesa es que, por ejemplo, esto que vamos a ver hoy, que estamos viendo desde hace una semana, tiene que quedar claro porque es una clave para interpretar un montón de profecías. Un montón de profecías que nos ayudan a entender por qué es urgente prepararnos para la venida del Señor y por qué tenemos que pensar que el Señor viene pronto y ocuparnos de nuestros amigos, de nuestros familiares y de nuestros vecinos y de todo el mundo que está alrededor nuestro y que no conoce a Cristo. Entonces hay que entender que los planes de Dios se cumplen desde muchísimo tiempo atrás, como explicábamos el domingo, como explicábamos el martes, desde hace mucho tiempo. Pero una de las claves para entender las profecías es que nunca debemos confundir, hablando de profecías del Antiguo Testamento, estas dos palabras, Judá e Israel. Son dos cosas distintas. Judá o Judea es un país, Israel es otro país. Judá es la tierra de los judíos. Israel es la tierra de los israelitas y parece que es una cosa rebuscada, pero no es nada rebuscado. Yo quiero leerles solamente un pasaje y después voy a usar el bosquejo de que yo hice esta tarde mismo de la lección de la escuela dominical en algunas cosas, pero no para enseñarlo, sino para que ustedes se orienten. Pero algo que creo que no está en la hojita, porque hay muchísimos pasajes, es lo que está en el segundo libro de los Reyes. Segundo libro de los Reyes. Capítulo 17, versículo 18. Leemos lo siguiente. Jehová, por tanto, se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. ¿Leyeron bien? ¿Ven que es distinto? Y después dice el versículo 22, y los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam que él hizo sin apartarse de ellos, hasta que Jehová quitó a Israel de delante de su corazón, como él lo había dicho, por medio de todos los profetas sus siervos. E Israel fue llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta hoy. Y hasta hoy sirve todavía. Hasta hoy, año 2000. La nación de Israel estaba formada por 10 tribus, pero el primer problema que tenemos que resolver brevemente, en 2 o 3 minutos nomás, pero yo les pregunto a ver si se acuerdan. Jacob, ¿cuántos hijos tuvo? 12. Bueno, si había 10 tribus en el norte, Israel era las 10 tribus del norte, después repasamos cómo se formó, para eso vamos a ver. En el sur había 3 tribus, estaba Judá, Benjamín y Leví. Quiere decir que teóricamente tenían que quedar 9 tribus en Israel. ¿Cómo juntan ustedes estas dos realidades? ¿Cómo las juntan? Fuerte, fuerte, no oigo nada si no se habla fuerte. Fuerte. Supónganse que... mira, pegaste en el palo, en el travesaño, rebotó en la línea. Los levitas, sí, habían sido una tribu originariamente hasta que Dios separó la tribu. Si ustedes van a tener la hojita el domingo, yo no voy a entrar mucho en el material de la escuela dominical. Este es el borrador de la hojita de hoy. Después se está imprimiendo por allá. Yo puse allí que los levitas eran una de las tribus, pero Dios las separó. Vamos a ver, Números capítulo 1. ¿Quién lee los versículos 47? Acá lo tengo yo marcado. 47 al 49. Alguien que lea en voz alta, fuerte. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos.
Muy bien. Versículo 49. No contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Esos iban a ser los levitas y los sacerdotes. Así que descuéntenla. Como eran 12, la descuentan, quedan 11. Si quedan 11, 2 eran Israel. No eran Israel. 2 eran ¿quiénes? ¿Cuál es el otro? El chiquitito, Benjamín. Bueno, Judea, la tierra de Judea. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en el sur no era Israel, era Judá y Benjamín. Judá y Benjamín. Fíjense ustedes, acuérdense de esto, enseguida vamos a ver por qué. Estaban los levitas ahí, pero dice el Señor, no cuentes a la tribu de Leví. Bueno, entonces, pero de todas maneras, de Leví originariamente eran una tribu, y los 12 hijos de Israel incluían a Leví. Y de Israel el nombre de Jacob, ¿se acuerdan que Jacob se llamaba Israel? Bueno, hay 3. Tiene que haber 9 en el norte, pero como Dios dice que esa no hay que contarla, hay 2 en el norte. ¿Dónde están los 10? Los 10 que están en el norte nunca podrían ser 10, porque eran simplemente 9. ¿Cómo se soluciona el problema? Si eran 12 hijos, 3 estaban en el sur, 9 en el norte. Los 3 que estaban en el sur se quedan en el sur y Dios dice, a este no lo cuenten. Entonces, 9 y 3, 11, ¿dónde está el otro que falta? Perfecto, pastor, muy bien. No se nombra a José, sino a los hijos, Efraín y Manasés. ¿Saben por qué? Porque los hijos de José eran de otra familia. Las mamás eran egipcias. Entonces dice Génesis, pero muy bien, cuando Jacob se está por morir, cuando el padre que tuvo 12 hijos se está por morir, capítulo 48 de Génesis, dice que José tuvo una entrevista con el padre, el papá estaba enfermo, capítulo 48. Le dijeron a José, he aquí tu padre está enfermo, y él tomó consigo a sus 2 hijos, Manasés y Efraín, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces se esforzó Israel y se sentó sobre la cama. Y dijo a José, el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo y me dijo, he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus 2 hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. Y después, más adelante, dice el versículo 15, y bendijo a José, diciendo, es Jacob el que bendice, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre. ¿Cuál era el nombre? Israel. ¿Dónde estuvieron las tribus de Efraín y Manasés? En Israel, en el norte. Sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Allí discutió un poco José con el padre, pero eso no lo vamos a ver ahora, para ver quién recibía los privilegios de ser el mayor o el menor, pero Jacob no le llevó el apunte. Jacob les dijo que aquellos hijos iban a ser bendecidos. Ahora, vamos a ir
a un pasaje que está en el libro de Crónicas. En el Crónicas, capítulo 5 del primer libro de Crónicas. Dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. ¿Qué quiere decir derecho de primogenitura? ¿Saben ustedes, se acuerdan? ¿Qué es la primogenitura? ¿Se acuerdan que Saúl vendió la primogenitura por un plato de lentejas? ¿Qué es? Sí, el derecho del primer hijo, la bendición. ¿Qué tipo de bendición? ¿Y qué más? Fíjense ustedes, los llevo de nuevo a la hojita, a ver si podemos encontrar algunas cosas que son interesantes. Exacto. Bendición material. Busquen Génesis 49:10. Génesis 49:10. Aquí se menciona al otro hijo. Los hijos de José recibieron la primogenitura, ¿verdad? Porque Rubén, el hijo mayor, que tenía derecho a la herencia y a la prosperidad material y todo, fue un inmoral que tuvo una cantidad de actividad sexual que deshonró a su propio padre. Entonces, fue fuera de la primogenitura. Se le dieron la primogenitura a José. José tenía dos hijos, Efraín y Manasés. La herencia de José como primogénito se repartió entre Efraín y Manasés. Efraín y Manasés ocuparon casi todo el territorio del norte y eran sumamente poderosos. Ellos formaron ese reino del norte del que hablaremos enseguida, a ver si podemos ir rápido. Pero el que quedó con el derecho del gobierno, ¿saben qué es el cetro? ¿Cómo es eso? El bastón de mando. Perfecto. ¿Vieron cuando el presidente jura? A veces tiene el bastón ahí, el bastón de mando. Bueno, los reyes. El cetro, dice el pasaje que hemos leído en Génesis 49:10, es de Judá. ¿Qué quiere decir? El derecho de la prosperidad está sobre Efraín, sobre Manasés y sobre el reino del norte. El derecho del gobierno y del trono está sobre Judá. Judá es el padre de los judíos, como indica su nombre, los judíos. Por eso el país se llamaba Judea. Del trono de Judá habla toda la Biblia, porque el rey David fue descendiente de Judá y el Señor Jesucristo fue descendiente de Judá. Es decir, el cetro, el trono, pasó desde Judá hasta Jesús. Es decir, el cetro es el gobierno espiritual, el poder espiritual, que no tuvo grandes exponentes a lo largo de la historia, pero que como los decretos de Dios son irrevocables, se tenía que cumplir. Y en Judá, en el territorio de Judá, en la descendencia de Judá, nació Jesús. Así que acá tienen un aspecto del tema profético. Jesús viene de Judá, viene de esa tierra. Los judíos se llamaban así de tal manera que cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo algo acerca de los judíos. ¿Saben qué les dijo? La salvación, ¿qué más? Viene de los judíos. Le dijo Jesús a la mujer samaritana en el Evangelio de Juan, capítulo 4. ¿Qué le quiso decir Jesús? No viene de los israelitas. La mujer era de Samaria.
Samaria había sido el territorio de Israel en un tiempo, ya no era más. Los que estaban ahí eran una especie de gurkas y de colonos enviados por los asirios y una mezcla de algunos israelitas que habían quedado. Pero de todas maneras quedaba la tradición del tiempo antiguo de Israel, que vamos a recordar enseguida. Entonces Jesús le dice, bueno, la confusión que vos tenés se debe a que no recordás que la salvación viene de los judíos. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque él era judío, él venía de Judá. Que después usaran indistintamente el nombre de Israel y Judá para otras cosas, está bien, pero que para las profecías eran dos cosas distintas, es un tema aparte. Para uno, cotidianamente podemos charlar y hablar de Israel o Judá indistintamente en cualquier terreno menos en el profético. En el profético la Biblia es sumamente cuidadosa y va describiendo puntualmente, como vamos a ver el domingo, cada uno de estos aspectos. Ahora llegamos a Salomón, hasta que Salomón primero estuvo Saúl, un rey medio loco que terminó consultando a una espiritista, a una divina, la divinidad de Endor. Después estuvo el gran David, descendiente de Judá, que tuvo su tremendo pecado, pero Dios lo perdonó y logró tener el apogeo de Israel y al mismo tiempo muchas desgracias porque derramó mucha sangre y Dios le prohibió construir el templo. Después vino Salomón, que construyó el templo, pero tuvo también sus debilidades, sus flaquezas. Tuvo esa debilidad que hemos mencionado tantas veces, de tener centenares de mujeres, ¿no? Miles de suegras de haber tenido. Conviviendo ahí en un harén enorme. Yo no sé cómo hacía Salomón para tener tantas mujeres, ¿no? Pero esa fue la debilidad de Salomón, porque esas mujeres que eran, en realidad no tenían relaciones sexuales con Salomón, sino que simplemente cada vez que Salomón firmaba un tratado le regalaban una o dos mujeres, que era la costumbre de la época. Le regalaban princesas, esclavas, lo que viniera. Así que Salomón las tenía ahí, pero era imposible convivir con 1000 mujeres alrededor de él. Eso lo tenemos que entender bien. Pero cada mujer traía sus ídolos, traía sus dioses. Y sus dioses fueron torciendo el corazón de Salomón. Por eso es que él tuvo un hijo, tuvo muchos hijos, pero uno de los hijos, llamado Roboam, era fruto del carácter de su padre, porque su padre pidió sabiduría, y uno lo elogia mucho, sí, pidió sabiduría, pero la usó muy poco tiempo, porque no era una cosa que le caracterizó a él. Él fue, como decíamos el año pasado, cuando estudiábamos la vida de Salomón, no sé si se acuerdan ustedes, que decíamos que el gran conductor de la economía. Él fue uno de los inventores del peaje. ¿Se acuerdan que el año pasado explicábamos por qué, qué había hecho y todo? No vamos a volver ahora. Él fue un gran rey en el terreno económico. Formó un verdadero imperio y condujo bien al país en ese aspecto, pero descuidó a los hijos. Y cuando se murió, el reino lo tomó Roboam, y Roboam estaba completamente despistado. Tanto que había un funcionario del gobierno que se llamaba con un nombre parecido, Jeroboam. Pero Jeroboam no era de Judá como Salomón. Jeroboam era de Efraín, era de Israel. Todavía no se había dividido el país. Pero Jeroboam se dio cuenta de las debilidades políticas del gobierno de Salomón, y Jeroboam se dio cuenta también, porque él se dio cuenta ya antes, estando Salomón como rey, ojo, y cuando Salomón se murió, se dio cuenta que Roboam era todavía más débil políticamente, porque se puede aparentar un gran poder económico, pero no un gran poder estratégico. Y Jeroboam era muy hábil, era más político que Roboam, y entonces logró llevar en pos de sí a las 10 tribus. Las 10 tribus del norte. Separó, dividió de tal manera al pueblo que la cosa principal que hizo fue que, como él sabía que si toda la gente iba al templo,
el país iba a permanecer unido y lo que a él le interesaba era que el país se dividiese. Entonces se fue a Betel y construyó un santuario propio. Después en Siquem hizo una declaración política, se constituyó en rey del país del norte y nombró a Siquem capital. Después cambió de opinión, pero al principio, no él, sino Omri, que fue un rey que siguió más tarde. Pero al principio declaró a Siquem capital. ¿Ustedes se acuerdan cuando Alfonsín quería declarar una capital por allá, por el sur? Que toda la gente iba, compraba terrenos. Yo tenía unos vecinos que fueron a comprar terrenos allá, porque íbamos a tener una capital en el sur. Bueno, Jeroboam puso capital Siquem. Después vino el rey Omri y puso capital Samaria. Le cambió un poquito todavía la capital. Templo Betel. Monte para orar, Gerizim. Con aspectos del gobierno solucionados por él se portaba generosamente con la gente, más hábil que Roboam, y entonces se forman dos países, país del norte, Israel. A partir de allí, en las profecías, cuando se habla proféticamente, no geográficamente, cuando se habla proféticamente, Israel es el reino que fundó Jeroboam y está manejado por las 10 tribus de Israel, que son las depositarias de la primogenitura. Este es un detalle importante por lo que vamos a ver enseguida, en 5 minutos después ustedes lo van a estudiar el domingo más claramente, pero yo quiero que les quede esto bien en la cabeza. Al sur, Roboam. Pero Roboam tiene una promesa de parte de Dios. El cetro de acá no sale, el trono se queda acá, dice Dios. Porque vienen una cantidad de reyes tránsfugas. El trono sigue igual en Jerusalén. Vienen reyes idólatras, el trono sigue igual en Jerusalén. Porque Dios lo dispuso así. Vinieron las invasiones, Babilonia se los llevó cautivos, pero volvieron, el trono siguió en Jerusalén. Porque Dios dijo, esto se queda acá. Es decir, a Dios no le interesaba que los hombres de aquella época le obedecieran o no. Sí le interesaba en cierto modo, pero desde el punto de vista de su propósito jamás lo cambió. Él dijo, acá, esto es Sión, aquí está el cetro de Judá y acá se queda. Y se tuvo que quedar hasta que vino Jesús. Eso fue notable en toda la historia. Con todos los tránsfugas, chantas que hubo, con todas las cosas de Antíoco Epífanes violando el templo, con las tropas de Alejandro Magno, con los romanos, con todo lo que fuera, Dios decidió que la cosa fuera así y fue así literalmente. Y el reino del norte tenía una promesa. Porque la bendición que hemos leído y las otras que ustedes van a encontrar el domingo en la lección, también era para las 10 tribus. Por ejemplo, especialmente para Efraín y Manasés, los hijos de José, a quien Jacob le dijo, para vos hay una bendición especial. ¿Qué ocurre? Llega al gobierno de Asiria, lo decíamos el martes pasado, en el año 722 a.C., y se lleva cautivo a todo el pueblo. Literalmente se lleva a todo el pueblo cautivo. La última de las listas que se han encontrado, porque no todas las listas de cautivos se han encontrado, la lista del último contingente que sí se tiene en los museos, tiene la lista de 22.500 prisioneros, que era el último de los contingentes que se llevaron. Se llevaron toda la gente y sembraron gente nueva. Metieron un montón de gente nueva que está descripta en el relato que empezamos a leer, pero no lo voy a leer ahora, porque si no invado el territorio de los maestros. Llevaron gente nueva y la fueron sembrando, la fueron colocando allí para que viviera en el norte. Y los cautivos no aparecieron más. No aparecieron más. Entonces hay gente que se ha puesto a investigar. Algunas de las investigaciones las mencionamos en la lección, pero una pregunta interesante es, ¿dónde está esa gente? Porque las profecías dicen, las hemos leído, las vamos a leer el domingo de nuevo, por eso no las leo ahora, las tengo anotadas acá y las tengo marcadas en la Biblia con colorado. Yo algunas referencias las escribo así en los márgenes para no olvidarme.
Las profecías dicen que Dios va a juntar a Israel con Judá. Y el lenguaje profético es muy cuidadoso. Menciona una cosa y otra, porque primero dice, como hemos leído recién, fue llevado a Israel por Jehová y quedó solamente Judá. Pero después dice, juntaré de nuevo a Judá e Israel. Ahora, el Dios que hizo que Judá se quede en esa posición hasta que vino Jesús conforme a sus promesas, es el mismo Dios que dice a las 10 tribus perdidas y desparramadas por ahí, yo las voy a traer de vuelta. Voy a traer de vuelta a Efraín, a Manasés, voy a traer de vuelta a toda esa gente desde las regiones más apartadas de la tierra, las juntaré con Judá, las llevaré de vuelta al territorio de Israel. Esto es lo que tenemos que entender hoy. Y cuando empezamos a buscar a esta gente, cuando tratamos de hallarlas, allá en Londres, en el Palacio de Buckingham, hay una roca, curiosamente, una piedra, dentro del palacio, que tiene una placa que dice, en esta piedra apoyó su cabeza nuestro patriarca Jacob. ¿Me pueden decir a mí qué quiere decir eso en Inglaterra? Brit es pacto, Ish es hombre o pueblo. Tal es así que las Biblias antes tenían una referencia que decían que Adán era Ish y Eva era Isha. British es pueblo del pacto. Ustedes hablan con los ingleses y le dicen, nosotros somos sajones, pero no dicen sajones, dicen somos saxons. Saxons. En inglés eso es sac. Es Isaac. Sons en inglés es hijos. Somos Saxons, we're Saxons, dicen ellos. Somos hijos de Isaac. British. Uno dice, ¿será verdad? No es que hay que afirmarlo categóricamente, pero en cada país y en cada idioma de Europa, y llegando a las colonias primeras que hubo en el norte de nuestro continente, se repite ese mismo fenómeno. Se repiten los nombres, como hemos dicho el otro día. El nombre de Dan, por ejemplo, va siendo dejado en diversas regiones de Europa. Dijimos, para mencionar dos casos nomás, el Danubio y los daneses, y otros casos más así. Entonces uno encuentra algo. Por lo menos hay huellas de las tribus perdidas. Pasaron y dejaron una marca. Esa marca que dejaron representa el cumplimiento de una profecía. Dios dice, no los extinguiré. Para terminar por hoy, Jesús dijo que esta generación no pasará hasta que se cumplan todas estas cosas. Y la gente creía que Jesús se refería a la generación de más o menos 40 años, algunos le ponen 70 años, otros le ponen 30 años, otros dicen que la generación se cuenta desde que Israel volvió en 1948 y nació el Estado. Cada uno explica lo de la generación de distinta manera. Cada uno dice, la generación se cuenta desde el año 48, o desde el año 67, o desde que cayó Jerusalén. Pero lo que pasa es que Jesús no hablaba de generación en el sentido de términos de tiempo, sino que él usó una palabra, genea, que quiere decir linaje, quiere decir pueblo, quiere decir raza, quiere decir etnos, que significa que el pueblo de Judá y el de Israel no van a desaparecer.
Aparentemente están perdidos, pero la declaración de la Biblia es que no van a desaparecer. Si tuviéramos tiempo para estudiar los profetas menores, por ejemplo, Oseas, y también los demás profetas, encontraríamos las promesas específicas del retorno de Israel y del retorno de Judá. Y cuando la Biblia dice en Romanos 11, todo Israel será salvo, está aludiendo a todo el reino, es decir, a una unidad que se ha perdido desde la muerte de Salomón. Todo Israel será salvo porque vendrá de nuevo el rey descendiente de Judá, Jesús. Y si tomamos literalmente las profecías, que para eso hay mucha tela que cortar y discutir, pero si las tomamos literalmente, Jesús, el rey, va a reinar desde Sión y todo Israel será salvo. Si tomamos literalmente, podemos imaginarlo así o no, como ustedes quieran. Para mí sí, Jesús va a reinar literalmente, como literalmente se cumplió cada evento que Dios anunció en sus palabras. Es decir que si esto está en esta dirección, si se están produciendo estos cambios, si empezó poco a poco el retorno primero de Judá, que es lo que ocurre ahora, y en ese orden en que estaba en la Biblia, significa que algunos de ustedes, no yo que soy bastante viejo, tal vez sí, pero no creo, pero algunos de ustedes estarán en el arrebatamiento de la iglesia. Porque eso ocurrirá, según la Biblia, después que la iglesia sea arrebatada. El retorno total. Por ahora es un retorno mísero que ni siquiera es un retorno espiritual. Es un retorno provocado por maniobras humanas, por decisiones políticas. Pero lo que Dios prometió a Judá, lo cumplió. Lo que prometió a José, a Efraín y a Manasés, tiene que cumplirlo. El que cumple es siempre Dios, porque irrevocables son sus dones y sus llamamientos. Y esto va a acontecer así. Acuérdense, porque un día lo vamos a ver.